Agradezco a la Asociación Internacional de Presupuesto Público que me permite participar de este importante seminario. Y agradezco especialmente al señor Eduardo Delville, que ha tenido la gentileza de invitarme. El mundo de hoy. Gobernar es decidir, y decidir es fijar prioridades, poner una cosa después de la otra, y elegir entre lo esencial y lo accesorio, y concentrar todos los esfuerzos en la realización de lo esencial. Dicho de otra manera, gobernar es un esfuerzo sistemático de simplificación. Por eso, la cuestión ahora es establecer en qué consiste el mundo de hoy. De qué manera funciona la sociedad, la economía, la cultura del siglo XXI. Sobre la premisa de que más importante que responder a la pregunta de qué hacer es responder a la pregunta previa y fundamental de cuál es la naturaleza de las cosas, de qué se trata. Dice Raymond Aron, el que sabe el qué, descubre el cómo. Por eso lo fundamental en la acción de gobierno y en la planificación estratégica de esa acción es una tarea de tipo intelectual que consiste en responder a la pregunta de cuál es la realidad del mundo de hoy. Veamos lo siguiente. La economía mundial creció 5% anual en 2018, por segundo año consecutivo. Medido este crecimiento en términos de capacidad de compra doméstica, no en dólares constantes, lo que significa que en relación a la medición del producto en dólares constantes, este crecimiento de 5% anual es casi un punto superior al que aparecería si se lo midiera en términos de dólares constantes. La razón de esta apreciación, medir el crecimiento de la economía mundial en términos de capacidad de compra doméstica, se debe a que más de 80% del crecimiento global en este último año es obra de los países emergentes. China sola responde por más de 40% del crecimiento mundial en este periodo. Estados Unidos solo responde por 15% del crecimiento de la economía mundial en estos primeros 8 meses de 2018. Se trata de un crecimiento coordinado que surge de un proceso de carácter interno y que abarca tanto a los países avanzados como a los emergentes prácticamente sin excepción, y que está encabezado por Estados Unidos y por China. Por lo tanto, hay que fijar la atención, una vez constatado que el mundo crece a una tasa anualizada del 5% por segundo año consecutivo en 2018, hay que fijar la atención ante todo en lo que ocurre en los Estados Unidos. Estados Unidos, la mayor economía del mundo, con un Producto Bruto Interno de 20.4 billones en 2018, que es el 25% del PBI global, ha crecido
5% anual en los últimos 2 trimestres de 2018 y experimenta un boom de inversiones de magnitud global, que significa que ha recibido más de 7 billones de dólares del exterior entre 2017 y 2018, con una tasa de desocupación de 3.7%, que es la más baja de los últimos 50 años. Hoy en Estados Unidos se crean más puestos de trabajo que personal existe en condiciones de ocuparlo. El último informe de la Asociación Nacional Manufacturera, la expresión de los industriales manufactureros de los Estados Unidos, indica que están en este momento ofrecidos más de 4 millones de puestos de trabajo para la industria manufacturera solamente, que no son ocupados por carecer en este momento el mercado de trabajo de los Estados Unidos de personal suficientemente calificado para hacerlo. Hay un retraso notorio entre el crecimiento de la economía norteamericana, el aumento vertiginoso de su productividad, la creación de puestos de trabajo que requieren necesariamente una alta calificación y los logros del sistema educativo de los Estados Unidos en notorio retraso frente al avance tecnológico y económico. Después está China, que es la segunda economía del mundo, con un Producto Bruto Interno de 13.8 billones de dólares, medidos en dólares constantes, al igual que los Estados Unidos. Producto Bruto Norteamericano, 20.4 billones. Producto Bruto Interno de China, 13.8 billones. Los dos medidos en dólares constantes. Si se midiera el Producto Bruto de la República Popular en términos de capacidad de compra doméstica, ya es la primera economía del mundo, por encima de los Estados Unidos. Tendría un producto que en este momento podría estimarse en 25 billones de dólares. La economía china crece 6.7% anual en 2018. Es una economía profundamente estable. Ya van 11 trimestres consecutivos en que crece con una oscilación de 6.5% anual, 6.7% anual. Y al mismo tiempo está experimentando un extraordinario cambio cualitativo, con un vuelco de la producción y los servicios a la alta tecnología. Ya la economía digital en la República Popular supera el 34% del Producto Bruto Interno. 4.9 billones de dólares responden exclusivamente y en forma directa a la economía digital en la República Popular. Por eso es que con un crecimiento de 6.7% anual, si ustedes me permiten, ¿qué significa que China crezca 6.7% anual? Lo que significa que por cada año de expansión crece una Australia y por cada 3 años de expansión crece un Reino Unido. Por eso es que en estas condiciones el nivel de inflación de la República Popular es 2% anual. Y contiene al mismo tiempo una tasa de desocupación que es de 3%
teniendo en cuenta que se refiere fundamentalmente a la población urbana, lo que significa pleno empleo. Lo que esto implica, a su vez, es que se crean anualmente en la República Popular China 13 millones de puestos de trabajo, de modo de abarcar no solo los jóvenes que se incorporan a la actividad económica, sino también a los campesinos que se trasladan del campo a las ciudades. La idea que conviene tener presente es que en los últimos 30 años son más de 250 millones los campesinos chinos que han pasado del campo a las ciudades. Por lo tanto, de la estructura campesina a la estructura industrial. Esto es, de la vida rural a la vida urbana. La economía china actual surge del cruce de dos tendencias. Por un lado, hay un boom de consumo que implica un gasto de 6.8 billones de dólares en 2018, impulsado por una nueva clase media que está integrada ya por 440 millones de personas que tienen niveles de ingreso comparables a los norteamericanos, entre 35.000 y 45.000 dólares anuales, menores, pero no la otra cara de la luna, con respecto a los niveles de la clase media norteamericana. Este boom de consumo que hay en China en este momento se manifiesta, entre otros ejemplos, en el hecho de que el año pasado han sido 135 millones los turistas chinos que salieron al exterior y que gastaron por viaje y por cabeza 8.700 dólares cada uno, lo que significa que los turistas chinos gastan en el exterior en el momento actual más que lo que gastan los turistas norteamericanos o alemanes. Y el segundo fenómeno que hay en la economía china actual es este surgimiento en gran escala de una economía digital que abarca ya el 34% del Producto Bruto Interno y que está sustentada con el hecho de que China tiene la población más digitalizada del mundo. Los usuarios de Internet en China son 774 millones en el momento actual. Y el nivel de penetración de Internet en China solo está al 50%. Además, la generación de los nacidos en Internet, esto es, todos los nacidos con posterioridad a 1990, son los que protagonizan este fenómeno extraordinario del hecho de que hoy en China ha dejado de utilizarse en las grandes ciudades y pronto en el conjunto del país el dinero en efectivo para realizar cualquier tipo de transacciones. Es una nueva generación absolutamente digitalizada, los nativos digitales, que vive, trabaja, estudia, viaja
todo digitalmente. Ahora, estos dos países, que son las dos grandes superpotencias de la época, Estados Unidos, la primera, la República Popular China, la otra, experimentan ya, no en el futuro, si las cosas van bien, ahora, todo el potencial de una nueva revolución industrial, que es el proceso de digitalización completa de la manufactura y los servicios, utilizando tres técnicas fundamentales, que son la inteligencia artificial, la Internet de las cosas y la robotización. Esta nueva revolución industrial que está en marcha, especialmente en estos dos grandes países, es la cuarta en la historia del capitalismo. Este es un proceso irreversible, inexorable, encarnado y encauzado por las dos grandes superpotencias de la época, que a su vez compiten entre sí en un mundo completamente integrado como el actual, en lo que se refiere al dominio sobre el poder mundial. Lo que sucede entre Estados Unidos y China ahora, solo accesoriamente es un conflicto comercial. Esencialmente, entre estos dos grandes países, lo que hay es una puja por el poder mundial. Puja por el poder mundial que no se manifiesta en el riesgo de una hostilidad de tipo militar. Nada de eso. Se manifiesta en el dominio que están disputando entre ellos sobre el control y desarrollo de las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial, sobre todo la decisiva, que es la inteligencia artificial. Por lo tanto, principio de realidad, siempre ante todo principio de realidad, lo que hay que constatar es que en los próximos 10 años, tanto los países avanzados como los emergentes se verán obligados forzosamente a enfrentar una nueva revolución industrial que establece nuevas pautas de competitividad. Por lo tanto, nuevas reglas para establecer quiénes ganan y quiénes pierden. Y el peso de la pérdida para aquellos que no logran responder al desafío de esta cuarta revolución industrial es la irrelevancia. El mundo del frío. Dice Clemenceau, de los males del alma, el peor es el frío. El peor es no ser tenidos en cuenta. George Robinson dice, hay una sola cosa peor que ser explotado por el capitalismo, y es no ser explotado en absoluto. En los últimos 2 años, este proceso de crecimiento de la economía mundial a un nivel de 5% por año
se ha manifestado en América Latina por una recuperación de más de 20% en el precio de todos los commodities, con un precio del petróleo que está ya en los niveles de más de $80 el barril y que se aproxima, se orienta notoriamente a volver a recuperar los niveles récords que tuvo hace 10, 15 años, de $100 el barril o más. La razón de esto no es ningún fenómeno geopolítico, la amenaza de una guerra en el Golfo Pérsico, los sucesos referidos a los crímenes del príncipe heredero en la República, en Arabia Saudita, nada de eso. El crecimiento excepcional del precio del petróleo se debe a que la demanda se duplica en los próximos 20 años. Y esto tiene su fuente fundamentalmente en los países asiáticos y primordialmente en China. La verdad es lo que está a la vista, no lo que está oculto. A su vez, lo que hay que constatar, y esto para los países de América del Sur, sobre todo para los del Cono Sur, Brasil, Uruguay, la Argentina, Paraguay, el este de Bolivia, lo que hay que comprobar es que la demanda mundial de agroalimentos se duplica en los próximos 20 años, debido al crecimiento de la demanda china-asiática, que es el eje de la economía mundial, debido fundamentalmente al boom de consumo que existe en la República Popular. Ahora, solo la realidad cura, le dice Freud a uno de sus pacientes. Los consuelos de nada sirven. Lo único que sirve es mirar la realidad de frente y tratar de descubrir su sentido. Allí donde duele, allí está el camino de la salvación. América Latina se encuentra en una evidente situación de retraso ante este nuevo cuadro mundial debido a su bajísimo nivel de productividad. La brecha en la profundidad de la productividad de América Latina en relación a los Estados Unidos se profundiza cada vez más. El PBI per cápita latinoamericano, que es sinónimo de incremento de la productividad, aumenta la productividad, crece el ingreso per cápita. Crece el ingreso per cápita, revela que aumenta la productividad. El PBI per cápita de América Latina era 28% del norteamericano en 1990 y ahora ha caído al 18%. Y esto en el momento en que Estados Unidos ha comenzado su cuarta revolución industrial. Por eso la prioridad para los países de América Latina es ahora absolutamente de orden interno. La demanda mundial está asegurada. Es el fenómeno del Asia. La plétora de capitales también. Nunca ha habido como en este momento tantos capitales disponibles en la historia del capitalismo como en el momento actual. El problema es presentar oportunidades de inversión que ofrezcan tasas de retorno relevantes
porque en ese caso hay que dar por asegurado la existencia de capitales para invertir. En un mundo como este, completamente integrado, absolutamente digitalizado, en donde la categoría estratégica básica ya no es más tiempo o espacio, sino la de instantaneidad. La prioridad para América Latina es ahora reformar sus instituciones. Ante todo las fiscales. ¿Por qué las fiscales primero? ¿Por qué la Asociación Internacional de Presupuesto Público? Dice Schumpeter, la estructura fiscal es la anatomía estructural del Estado moderno. El Estado moderno es una máquina que fue creada deliberadamente para recaudar y gastar, ante todo en materia militar. Y hay que partir de eso, de esta exigencia fundamental que hace a la naturaleza del propio Estado moderno, es que se ha creado una estructura fiscal y por lo tanto han surgido funcionarios con la capacidad técnica y la inteligencia sistémica necesaria para llevarla a cabo. El retraso en materia fiscal es, por lo tanto, el retraso fundamental. Así como el retraso en la relación capital-trabajo. En el capitalismo, todos los cambios por el lado de la oferta, esto es, por el lado del capital, necesariamente se ven reflejados en cambios estructurales por el lado de la fuerza de trabajo. A mayor nivel de complejidad tecnológica del lado de la oferta, mayor necesidad de calificación en la fuerza de trabajo para resolver y enfrentar ese cambio tecnológico en la estructura del capital. Por lo tanto, los cambios, las reformas en materia de la relación capital-trabajo surgen de la necesidad de favorecer un doble proceso de renovación. Por un lado, acelerar el cambio tecnológico, que es imparable. Lo único que se puede hacer, decía Mao, para dominar una tendencia, es acelerarla. Por lo tanto, no hay forma de parar el cambio tecnológico en los Estados Unidos y en China. Lo único que se puede hacer es un esfuerzo de voluntad, es decir, político, para desarrollar una fuerza de trabajo capaz de estar a la altura de ese cambio tecnológico en el plano del capital. Cambio tecnológico, mejora cualitativa de la calificación de la fuerza de trabajo, es lo mismo. Pero la prioridad, ante todo, y gobernar es fijar prioridades, una cosa después de la otra, en un esfuerzo sistemático de simplificación. Gobernar no es una tarea para intelectuales que tengan una pasión especial por la complejidad. Es una idea, es un sistema, gobernar, propio de aquellos que tienen su vocación en decidir y solo se decide sobre lo esencial. Por lo tanto, a través de un esfuerzo sistemático de simplificación. Una cosa después de la otra. Esto significa que ante todo y sobre todo, en las condiciones del mundo de hoy, hay que transformar el sistema educativo. Sí o sí.
No es cuestión de gustos ni de doctrinas, mucho menos de ideología. Porque ningún país puede ser más avanzado tecnológicamente que el nivel que le permite la educación, la salud y la alimentación de su pueblo. América Latina, en suma, solo puede crecer sostenidamente en las condiciones del siglo XXI. Se advierte, primero, ejercicio intelectual. ¿Cuáles son las características centrales de su época? Descubre el signo de la necesidad en los fenómenos del mundo actual. Y establece con absoluta claridad cuál es la prioridad estratégica de cada uno de los países en términos específicos en lo que se refiere a los aspectos económicos, sociales y culturales en este momento de su historia. La premisa es que no hay más historia que la presente. El pasado pasó, el futuro todavía no existe. Lo único que tenemos entre manos es el presente, y únicamente sobre el presente se decide y se actúa. El pensamiento estratégico, que es la fuente del poder efectivo de los estados en el siglo XXI, es un esfuerzo sistemático de simplificación. Centrado en discernir cuáles son las características centrales de la época y en distinguir, en todos los casos, qué es lo esencial y qué es lo accesorio. Este es el camino de la planificación y del diseño de un plan de gobierno, que es una tarea colectiva, no de un cenáculo de intelectuales o especialistas, que permita la realización de lo que previamente se ha definido como aquello que es solo lo esencial para la nación en un determinado momento histórico, que es el presente, el actual. La planificación estratégica, en suma, es la condición de un Estado eficaz en nuestra época, y es la única que permite construir un auténtico consenso nacional para resolver y enfrentar los desafíos del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, Jorge, me la dejaste picando. Evidentemente, después de esta gran conferencia de Jorge, que hable sobre este tema, me parece absolutamente ocioso. Ustedes han recogido datos que son muy relevantes y que los más jóvenes van a tener que tener muy presentes, porque van a incidir de una manera categórica en sus vidas, en sus trabajos, en sus costumbres, a partir de ahora en adelante, si es que ya no lo están haciendo. Pero quiero referirme, dejando de lado la parte internacional que ha sido brillantemente tratada por Jorge, a la parte de América Latina y poner énfasis en uno o dos puntos que para mí son fundamentales y que hacen al espíritu de nuestra asociación, y es por los cuales venimos bregando. Básicamente,
Me refiero al punto de la planificación estratégica, me refiero al punto de la desigualdad en América Latina con respecto al mundo, a las grandes potencias, y fundamentalmente me refiero a el camino que hay que recorrer para transformar nuestros países. Transformar nuestros países, como decía bien Jorge, no es un camino ni de izquierdas ni de derechas, sino que es el camino de la realidad. Es el camino que enfrentamos a diario y que a diario vemos en las calles de nuestras ciudades, las injusticias de lo que provocan nuestros sistemas políticos. Y voy a enfocar especialmente el tema hacia el sistema político, porque son los sistemas políticos los que, en definitiva, forman y transforman las estructuras de los países a través de un instrumento que es fundamental y que es la política fiscal. Dentro de las políticas económicas, dejando las políticas de desarrollo de largo plazo y considerando las políticas de coyuntura, la monetaria, la fiscal, la de precios e ingresos y la del sector externo, tengo que poner énfasis en la política fiscal porque es el instrumento básico que el Estado utiliza para la transformación de las sociedades. Y lo hace a través, básicamente, de sus presupuestos públicos. La política fiscal son los gastos y la política fiscal son los ingresos del sector público. Y esto es muy importante porque a través de ello es donde se transforman o se pueden transformar las sociedades. Y como bien decía Jorge, donde los estados se transforman en máquinas de impedir y no de simplificar, evidentemente los objetivos se alejan cada vez más. Se alejan cada vez más de lo que debe ser. Por eso América Latina está como está y tiene la estructura que tiene. Yo les voy a dar algunos datos para que ustedes se den cuenta también de la misma manera impactante que Jorge les hizo a nivel de economía mundial, lo que sucede en América Latina a nivel de la economía regional. Pero vamos a poner una pizquita de teoría para poder entender el contexto. El planeamiento estratégico, a nuestro criterio, tiene como propósito orientar el desarrollo de un país. Decía que ese desarrollo, en definitiva, es el diseño de un gobierno que debe pensarse desde el momento mismo en que cualquiera de ustedes se quiera presentar a ser presidente de su país y llevar adelante y colaborar en esa magnífica tarea o en esa magnífica sacrificada tarea. Lo primero que obviamente va a tener que hacer son diagnósticos, pero no un diagnóstico estático, sino un diagnóstico dinámico, porque las situaciones cambian día a día y evidentemente están las bases, pero cambian y cambian todos los días. Y esto es un tema que hay que considerarlo de una manera contundente. El blanco que hoy tenemos enfrente, mañana está al costado y pasado está al otro costado y se transforma en un blanco móvil. Y esto es un tema importante, pero las bases, lo que subyace en definitiva, es justamente toda la realidad que hay que transformar. Hoy hablaba de los valores que se deben defender, porque siempre el planeamiento estratégico tiene que tener norte, tiene que tener valores, tiene que tener principios, y es fundamentalmente la orientación de un país en el mediano y largo plazo.
Cuando un país no tiene planeamiento estratégico, en definitiva no tiene rumbo, y cuando no se tiene rumbo, como dicen por el barrio, el barco que no tiene rumbo, para el barco que no tiene rumbo, todos los vientos son buenos. Efectivamente puede llegar a cualquier puerto, y acá no se trata de llegar a cualquier puerto, sino al puerto deseado. Y este es un tema importante. Y todos esos compromisos, en definitiva, que uno va armando con diagnósticos dinámicos, con recursos humanos, pensando esa orientación, ese proceso, en definitiva va a parar a compromisos de campaña que deben ser estrictamente cumplidos. Nosotros en América Latina los compromisos de campaña los hacemos nada más que para ganar elecciones, pero después, posteriormente, cada uno se larga por su lado, hace lo que quiere y así terminamos. Recuerden que siempre el bien más escaso de un político es el tiempo. El bien más escaso de un político es el tiempo, porque a ustedes les parece una enormidad que 4 años tengo por delante para hacer, pero ustedes que son especialistas en presupuesto saben que lo que no se hace este año se tiene que poner en el presupuesto del año futuro, y eso se puede hacer en el próximo año, y ya un proceso madura recién 3 años después, 4 años después, y en ejecutarlo tarda 6, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente lo que hay que hacer es ser muy previsor en este tipo de cosas. Les aclaro que estoy complementando lo que Jorge dijo en palabras magníficas, y los estoy bajando a la realidad, porque la realidad concreta de los tipos que empujamos muchos años el lápiz en presupuesto nos lleva a este tipo de cosas, a pensar 3 o 4 o 5 años al futuro, y desgraciadamente llega el momento a veces que pensamos los 5 años y los fracasamos, y resulta que hay obras en el presupuesto que tardan hasta 10 y 15 años, y esto es una barbaridad que evidentemente no podemos seguir ni tolerando ni permitiendo. Jorge hablaba de el instrumento básico, de 2 instrumentos básicos para transformar los estados. Y los 2 instrumentos básicos para transformar los estados los daba por el lado del sistema impositivo y los daba por el lado de la educación. Educación, que no me voy a poner a hablar de ella porque lo explicó perfectamente en sus alcances y en sus términos, pero sí del sistema impositivo, porque el sistema impositivo es la base, como decía, de las transformaciones. Pero volviendo al principio, veamos que nosotros, como especialistas en presupuesto, tenemos que enganchar los planes estratégicos con los presupuestos. Y esto es un tema importante porque los presupuestos, en definitiva, cuando un plan marca el rumbo, el presupuesto es el encargado de proveer los bienes y servicios, los productos que se necesitan para que se cumplan los objetivos de ese plan. El presupuesto produce, a través de los insumos que utilizan, los productos necesarios para lograr los resultados que impacten en definitiva en los objetivos que estamos buscando. Y esto es un tema que medítenlo ustedes. La sociedad o el Estado toma para sí una cosa que es importante y significativa. Registra las necesidades públicas. Registra necesidades públicas que el Estado sabe que están en la sociedad, pero que algunas le dicen, bueno, esta no la voy a hacer, esta me las tomo para mí, estas las otras las que las haga la economía. Y las otras a veces las hace la economía, y el Estado se queda para sí con un montón de necesidades que las hace Mazo.
Y cuando las hace más o menos es cuando ahí se pierde una cosa que es muy importante y que Jorge la planteó con una claridad bizantina, que es el tema de la competitividad. La competitividad. ¿Por qué? Porque en América Latina es como que la competitividad fuera una especie, yo diría, de entretenimiento de fin del trabajo para bajar el medio kilito que me sobra. Y la competitividad en los países es una lucha fuerte, constante, permanente, para estar primeros en la línea de llegada. Y esto es muy importante porque esto es la base, en definitiva, del triunfo de los países. Un plan estratégico, un planeamiento estratégico, habla de escenarios, habla de definir una orientación, habla de seleccionar estrategias, habla de asignar misiones a los distintos organismos, no tener esos estados bobos, estúpidos, que no sirven para nada, que yo hablaba, esos estados de papel y sello, donde directamente recorre un expediente 150 oficinas para que 150 funcionarios justifiquen su sueldo poniendo apenas un ganchito, y esto es un tema que pasa todos los días. Por último, diseña una estructura y llega al plan operativo anual. Llegar al plan operativo anual significa empatar el plan del plan con el presupuesto. Es decir, bajar. Yo soy un convencido que en la medida que las aperturas del plan no coincidan con las aperturas del presupuesto, nos vamos a encontrar como siempre en un lío bárbaro. Y el lío bárbaro es que no vamos a tener con los convertidores bien armados como para saber qué es lo que produce el presupuesto y qué impacto tiene en el plan. Y esto es un tema importante. Como les decía, el sistema impositivo es la base de los procesos. Yo les voy a dar algunos numeritos para terminar, porque me parece que me estoy excediendo, como siempre, y entonces, como no puedo hablar de ningún país en especial, porque evidentemente la gente de ese país se puede ofender, voy a hablar del mío. Entonces yo puedo criticar al mío, no puedo criticar a otros. El sistema impositivo argentino es abusivo y regresivo. Juan Pablo Jiménez, que es un deambulante de CEPAL, ha escrito un libro muy interesante sobre el tema de la desigualdad, y fundamentalmente habla de la desigualdad impositiva y habla de los impuestos directos e indirectos. Y fíjense una cosa que es muy simple. Llega a la conclusión de que los impuestos que se cobran en América Latina en su conjunto no tienen absolutamente nada que ver con lo que la OCDE, la Organización del Desarrollo de Europa, plantea como base de lo que debe ser una estructura, una buena estructura impositiva. Europa tiene un 42% de impuestos directos y un 26% de impuestos indirectos. Los muchachos de acá, del barrio, tienen para ser bien concretos, un 30% de impuestos directos y un 54% de impuestos indirectos. Quiere decir de que la gilada, que somos nosotros, somos los que pagamos al Estado, y los ricos quedan afuera del proceso. ¿Qué es un rico? Preguntaremos, porque esto inmediatamente surge. Yo lo veo a Carlito y digo, está gordito, está lindo. ¿Qué es un rico? Sos un rico, Carlito. Bueno, un rico, te diré, Carlito, para tu decepción,
que es un tipo, y no creo que sea vos, que es un tipo que más o menos tiene 30 veces el ingreso medio de un país en su cartera, a una tasa del 3,5 del valor de los activos, nada más por año. O sea que fíjate que está muy lejos de tener ese montón de plata. Esto, ustedes están acostumbrados a medir la línea de pobreza. Medir la línea de pobreza es una cosa muy importante, porque en la Argentina, por ejemplo, la hace la Universidad Católica Argentina, y cada vez que la Universidad Católica Argentina da la línea de pobreza todos los meses, se espantan de unos despelotes espectaculares en la televisión. Todo el mundo le echa la culpa al gobierno, que el gobierno de ricos, que esto, el otro, pero nadie mide la línea de afluencia. La línea de afluencia es la que mide la riqueza. Mide la riqueza. Definí lo que es un rico, pero le voy a dar otras definiciones para que ustedes se espanten más todavía, y termino. ¿Saben lo que es un multimillonario? Un multimillonario es un tipo que tiene un patrimonio 30 por 30 veces el ingreso medio y que vive de los intereses de los intereses. Un globalmente rico, porque la escala no termina ahí, un globalmente rico es un tipo que tiene 20 veces el ingreso medio mundial. Un mega rico o billonario, que es este que aparece en Forbes, en la revista Forbes, es una persona que tiene una fortuna de 30 por 30 por 30, el ingreso medio per cápita del mundo. Y por último vienen los globalmente ricos. Los globalmente ricos tienen, en el año 1990, eran el 0,14 de la población mundial, eran 7 millones de personas, se llevaban a su casa el 5,4% del ingreso mundial, y en el año 1910 eran el 23%, es decir que se van achicando los muchachos. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Estos muchachos han logrado el milagro de transferirle a todos ustedes, que son los que laburan, los impuestos. ¿Por qué? Porque estos muchachos son los dueños de una riqueza mórbida que no paga impuestos, y los impuestos se los trasladaron a los flujos. Se los trasladaron a los flujos a través del impuesto más perverso que existe en este momento en el sistema, y que es el IVA. Entonces, el IVA, el impuesto al cheque en la Argentina y otra serie de impuestos absolutamente ineficientes, como son las retenciones, etcétera, etcétera, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto a los inmuebles, los pagan ustedes porque estos señores se han lavado las manos. Y fíjense, hay un tema que es muy importante y se lo doy como último término para que se den cuenta, y esto pasa en mi país, para que se den cuenta de cómo funcionan los sistemas. Acá en Paraguay y en otros países de América Latina son peor las cosas, ¿eh? Ojo, son peor las cosas. Por ejemplo, en Argentina, en el año 1949, los ingresos elevados que tributaban era el 19,37%. ¿Saben cuánto es en el 2005? Bajaron al 16,75%. Esa diferencia, ustedes.
Y hay una cosa que es muy importante. Los mega ricos, que son los tipos que verdaderamente la tienen, en 1949 pagaban el 7,87%. Ahora ¿sabe cuánto pagan? El 7%. Bajaron un 11% y lo mandaron a los flujos, los impuestos. Entonces, mis estimados amigos, cuando pongan un voto en la urna, dense en cuenta que están votando al punto, que están votando al individuo, que le va a votar los presupuestos públicos, que le va a votar los impuestos, que le va a votar los gastos, y que todo eso que va a votar, en definitiva, lo va a votar en contra de ustedes. Lo va a votar en contra de ustedes, porque esa riqueza mórbida que tiene la sociedad no paga impuestos. Y esa riqueza mórbida que tiene la sociedad y no paga impuestos contribuye a todos los desajustes que hacen que América Latina cada vez esté peor en el ranking mundial. Este es mi comentario que le hago. Flora Rojas, de Paraguay. Puedo hacer un combo, ¿verdad? Comentario y pregunta, ¿verdad? Ok. Me encantó el tema, muy actual, y es una preocupación ya dentro del Consejo Fiscal Asesor de la economía digital. Yo veo Paraguay es también un país obeso, improductivo y gastador. Entonces, todo el desafío que se tiene con la economía digital es que muchos puestos de trabajo van a terminar. Sin embargo, el gobierno, y no solamente digo Paraguay, son varios los gobiernos, que nos están dimensionando todo lo que se viene, que usted había dicho en su presentación, el Internet de las cosas, la robótica, que va a sacar puestos de trabajo. ¿Y cómo se va a cobrar los impuestos? Si un robot va a ser algo que hace 10 personas, si son las personas los que pagan impuestos. ¿Qué va a pasar en el futuro con los gobiernos muy gastadores y cómo le van a venir los ingresos? ¿Cómo van a recaudar si los mega ricos no pagan? ¿Qué tiene que hacer los gobiernos? ¿Van a tener que gastar muchísimo subsidio al desempleo? Porque hay que sacar por lo menos más de 50.000 personas del sector público. Hay mucha gordura de personal público y el gasto rígido está subiendo. Es muy difícil hacer esto en cualquier gobierno, sabiendo que todos los gobiernos lo miran al presupuesto de una manera política. Pero nosotros que estamos acá, la mayoría técnicos, y conociendo bien el camino que nos va a llevar, si es que no se hacen adecuadamente y correctamente el camino como para prever este tema que ya se viene acá a 10 años. Y mi pregunta concreta es, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo enfrentar la economía digital acá a 10 años? ¿Qué va a pasar? Yo sé que en Latinoamérica siempre las cosas llegan un poco más tarde, pero hay que pensar, porque 10 años está acá muy cerca. Muchas gracias. Mire, lo que usted plantea es una cuestión central. El capitalismo es un proceso de acumulación que se caracteriza en su lógica interna por una intensa destrucción creadora. Destruye lo viejo, crea lo nuevo. El desafío verdaderamente dramático de la hora no está tanto en cómo asistir a los que pierden sus puestos de trabajo, sino cómo crear una fuerza de trabajo capaz de ocupar los nuevos.
Por eso es que la educación es lo crucial. La asistencia social, absolutamente imprescindible, es lo accesorio. Para enfrentar un desafío como este, lo esencial es transformar el sistema educativo y ahí colocar el gasto. Además, en términos de proyección, el gasto de asistencia social es cada vez menor en términos financieros. Lo que es cada vez mayor es la exigencia de la transformación del sistema educativo. Lo que le mencionaba anteriormente sobre la situación de la primera economía del mundo, la más avanzada, Estados Unidos, donde solo la industria manufacturera presenta este año 4 millones de nuevos puestos de trabajo que no son ocupados porque la mayor economía del mundo, la sociedad más avanzada, no tiene el personal con la suficiente calificación como para ocuparlo, le indica qué es lo que viene para el resto del mundo. Estados Unidos se caracteriza por adelantar el futuro. No es la otra cara de la luna. Es el país donde el futuro llega primero, que no es lo mismo. En este sentido es que hay que hacer un ejercicio de lucidez, que esto es lo que hay que exigirle a los hombres de Estado. No es que tengan un nivel intelectual excesivamente alto, porque lo que se les pide a ellos es que sean capaces de decidir, no de filosofar. Pero lo que sí hay que exigirles es que sepan que la decisión hay que tomarla ahora, no dentro de 10 años. Dentro de 10 años es tarde, porque el proceso de destrucción creadora que caracteriza el capitalismo se está acelerando precisamente porque hay una nueva revolución industrial. Hay una locomotora a la que se ha puesto a cargo del proceso histórico en nuestra época. Y eso es imparable. Ramón Fión, de Guatemala. Me llamó mucho la atención la parte que el señor Castro mencionó de manera teórica. Me gustaría que pudiera adelantarnos alguna reflexión práctica. Por un lado, valoramos la relación plan-presupuesto, que es ni más ni menos lo que usted mencionó respecto a la idea estratégica, la visión que tienen los estrategas y la visión y la tarea que le corresponde a los políticos, que no necesariamente los políticos van a ser los estrategas, aunque me parece que por ahí va también parte, pero el político va a ser el pragmático y el tomador de decisiones. Platicamos en la mañana con Eduardo respecto a ese espacio y también con Edmundo. ¿Será que esos actores en el diseño del sistema político, enfatizando en lo político, no en este momento en la política, si nosotros hacemos la reflexión, como dice Eduardo, que hacemos esto, que hacemos lo otro respecto al presupuesto y todo, pero nosotros no somos una clase aparte. Nosotros podemos deliberar, podemos pensar, podemos reflexionar. ¿Qué hay del sistema político? ¿Qué hay de esos actores principales que demanda un sistema político que garantice o que promueva decisiones democráticas, toda vez de que esa concentración con esos datos que usted nos reflexiona y los concreta, Eduardo, hasta catalogarlo como una acumulación mórbida? ¿Quiénes son los actores? ¿Serán los partidos políticos? ¿Cuál es el papel que le correspondería a un partido político para hacer ese tipo de transición entre la generación de la idea estratégica y lo programático, que es la toma de decisiones de los políticos a la hora de gobernar? Porque no cabe duda que no está funcionando el día de hoy
para beneficios, como dice Oswaldo, de quienes pagan los impuestos. ¿Qué es lo que usted pudiera hacernos reflexionar o enfatizar que sí, la solución es un fortalecimiento de los partidos políticos, participación ciudadana y todo lo que eso conlleva? ¿O simplemente es una quimera, señor Castro? Gracias. Mire, con respecto al problema de los dirigentes políticos en ejercicio de la función del Estado, lo primero que hay que advertir es que el jefe de Estado, cabeza de la nación, es el principal estratega que tiene la nación. Y en su condición de jefe de Estado, es el único que tiene la legitimidad política democrática como para tomar las decisiones que transformen las buenas intenciones en acción efectiva. ¿Y por qué el jefe de Estado, el líder de una nación, es su principal estratega? Porque dice lo esencial de una estrategia, que es hacia dónde ir. ¿Es para allá o para allá? Es importante saberlo. Se trata de a dónde ir, es decir, el mundo de hoy, ¿es algo parecido a lo que intenté formular o no es así? Porque si no es así, a lo mejor hay que buscar otra cosa. Pero ¿y si es así? El jefe de Estado, el dirigente político, es el que tiene que decir, señores, esta es la realidad. No es una ideología. Este es el mundo que nos toca vivir, por lo tanto hay que ir hacia allá. Por eso es que el jefe de Estado es el principal estratega de la nación, mucho más importante que cualquier intelectual estratégico en forma aislada o la suma de todos los intelectuales estrategas en conjunto. La tarea de los intelectuales, en el mejor de los casos, no es decirle al jefe de Estado lo que tiene que hacer. Nadie mejor que él lo sabe, por eso está ahí. Por eso fue elegido por el voto popular. Nadie llega de casualidad a eso. Lo que se puede hacer es decirle en todo caso, mire, lo que está haciendo usted, lo que quiere hacer usted, sucede en ocasión de este conflicto, de esta situación. Lo que usted estima que es la realidad, lo es efectivamente, señor, tiene razón. El crecimiento económico de China, Estados Unidos, es imparable, tiene razón, es así efectivamente. Me gusta, no me gusta, es lo mismo. Tengo simpatía por Estados Unidos, preocupación por el comunismo en China, es lo mismo, es lo mismo. Estar a favor, estar en contra, es una nota a pie de página, carece de toda importancia. La cuestión es si responde a la necesidad de la época. El hombre de Estado auténtico es un oportunista de escala mayor. Es el que dice, esta es la realidad, me tiro de cabeza. Y me tiro de cabeza con un alto margen de incertidumbre. Para eso es presidente de la nación. Si no, bastaría ser un buen padre de familia, ¿se da cuenta? Y lo segundo, con respecto al problema de los partidos políticos. Mire, no sabría decirle cuál es el camino del cambio. Si es un líder carismático de carácter popular, populista, si son los partidos políticos renovados. Lo que es seguro es que el cambio es inexorable. Mire, elecciones de primera y segunda vuelta en Brasil, Bolsonaro se impone por 10 puntos de diferencia respecto a la candidatura de Haddad del Partido de los Trabajadores. Logra el respaldo de 56 millones de brasileños. Falta agregar que en el Congreso de Diputados de Brasilia, de los 513 integrantes del Congreso de Brasilia, 270 son nuevos integrantes en términos absolutos. Jamás han tenido participación política previa. Y en la Cámara de Senadores brasileños,
que ha sido un arsenal de momias histórico. Sobre 55 integrantes que establece la Constitución, hay 46 que nunca han participado en la vida política antes. ¿Van a ser mejores estos que los anteriores? Miren, no sabemos. Lo que es seguro es que estos son nuevos, ¿eh? Hay un proceso de cambio irreversible en Brasil. El Partido de los Trabajadores, que llevó a la candidatura de Fernando Haddad y logró el 44% de los votos en la segunda vuelta, ha perdido 40 millones de votos en relación a los que logró Lula en los 2 primeros mandatos, digamos. ¿A dónde se fueron esos 40 millones de votantes del Partido de los Trabajadores? Se fueron a la candidatura de Bolsonaro. Usted diría que se han vuelto fascistas. No hay que exagerar en la estupidez. Hay que reconocer la realidad tal como se presenta. El cambio es imparable en todas partes del mundo, por una vía o por otra. Si no es por consenso, va a haber crisis. Pero el cambio va a ocurrir. No es nativo digital. Lo que quiero decir es que, agregar a lo que dice Jorge, es que América Latina necesita reformas estructurales que son importantes, que son anclas que las tiene amarradas al pasado y que en definitiva los partidos políticos se desvalorizan porque han despilfarrado permanentemente las oportunidades por esas anclas que la organización misma del Estado ha imposibilitado que cumplan con sus objetivos y que cumplan con sus promesas electorales. Fíjense, repasen ustedes los problemas que hacen en la previsión social. Todos los sistemas de América Latina están en explosión. Los sistemas impositivos, todos son regresivos. Los sistemas de salud son perversos. Para que una persona acceda a un hospital público, tiene que sacar turno el día anterior y lo tratan dentro de 3 meses. Y así sucesivamente. No hablemos de la educación pública, que tiene todo el retraso que Jorge dice, que arrastra y que evidentemente no proyecta al futuro, que crea puestos que hoy los crea y mañana están destruidos porque pasado mañana la tecnología lo sobrepasó, y así sucesivamente. Tomando los sistemas sensibles de la sociedad, uno puede llegar a concluir de que evidentemente van a surgir y van a seguir surgiendo en tanto y en cuanto no haya organizaciones específicas que se enfrenten con la realidad y se organicen como para poder, en definitiva, modular nuevas sociedades. Esta clase de líderes que guarda, no van a venir con unas super políticas inventadas por super robots. Van a venir con políticas antiguas, con políticas que en definitiva utilizarán un poco más rápido los procesos que dan la digitalización, pero que es muy difícil que solucionen los problemas de fondo de nuestras sociedades. Por eso que yo, en ese sentido, quiero ser un poco escéptico y mirar esta realidad como una realidad transitoria para que estas sociedades se vayan organizando de una manera más pesada, más fuerte, más dura, para enfrentar los verdaderos problemas. Gracias, Eduardo. Otro participante, allá, por favor. Robert y Vargas, de Panamá. Doctor Castro, de lo que usted expresaba en su presentación, nosotros estamos ya en Panamá viviendo precisamente esa confrontación, precisamente porque
acabamos de establecer relaciones con China Popular. China nos incluyó dentro de su política de expansión comercial dentro del marco del Sendero de la Seda, y se plantea la posibilidad de construir un tren que comunique el centro de la ciudad de Panamá con Costa Rica, o sea, la frontera con Costa Rica, y lógicamente China está imbuida en esa estrategia. Y escaso hace una semana ya llegó el secretario de Estado de Estados Unidos a una reunión y básicamente dijo, ojo con los chinos que están metiéndose en un área que hasta hace unas décadas estuvo totalmente controlada por ellos por la situación del Canal de Panamá. Y como ustedes saben, pues por ahí se mueve el comercio del mundo en gran proporción y sobre todo las exportaciones de nuestros países de América Latina. Básicamente esa confrontación en algún momento va a requerir de los estados, nuestros estados, una definición conceptual con respecto a la estrategia país, porque cada país va a tener que ver, como usted decía, qué puede ofertar para esa demanda que está surgiendo de Asia. Y recuerdo hace como 10 años una conversación con el agregado comercial de China, cuando todavía no teníamos relaciones, que nos decía, nosotros quisiéramos comprar todo el banano que produce Centroamérica y con eso no le damos de comer a una primera provincia del puerto donde llega ese banano porque no tienen capacidad ustedes de producir lo que nosotros vamos a consumir. Sin embargo, lo que nomás él expresaba, lamentaba, era el hecho de que lógicamente la hegemonía de Estados Unidos en la región impedía que ese proceso de ganar se diera en productos que eran básicamente los que exportaban nuestros países. Lo traigo a colación porque hace unas décadas atrás nuestros países sufrieron una modificación conceptual que tiene que ver mucho con el esquema de planificación, que prácticamente por instrucción del Fondo Monetario Internacional todos los ministerios de planificación y política económica se convirtieron en ministerios de economía y finanzas y se le dio un enfoque financista a todas las relaciones de desarrollo de los países y se perdió el esquema de planificación. ¿Qué opina usted sobre esa situación, dado de que cada país va a tener que establecer una planificación estratégica para ver cómo enfrenta esa confrontación? Y creo que ahí es importante el contexto de que sin educación, lógicamente no vamos a poder entrar en una buena relación y vamos a estar supeditados, y lo que planteaba el compañero de Guatemala tiene mucha relación con eso, porque si un pueblo es educado, también tiene la capacidad de enfrentar a los políticos que se vayan afrontando. Y la realidad es que en Latinoamérica ahorita mismo, y lo estamos viendo nosotros, el lema electoral es no a la reelección, precisamente porque ya la gente se está cansando de los escándalos de corrupción, de líderes de todo tipo, políticos, sindicales, gremialistas, que lógicamente nos han imbuido con actos grandísimos de corrupción, como los de Odebrecht y todo lo que conocimos aquí en América Latina, de los cuales hay una situación bien crucial en estos momentos en muchos de los países, que incluye a gobernantes, y que requiere pues que tengamos esa propuesta para definir ese plan estratégico si no tenemos ministerios de planificación. Mire, la estructura de planificación no puede estar en manos del ministro de Comercio, de Economía y de las estructuras de Hacienda, por definición. El ministro de Hacienda, ministro de Economía, su tarea consiste básicamente en lograr y mantener los equilibrios macroeconómicos que permitan el crecimiento de la economía del país en forma sostenida en el largo plazo. Pero acá de lo que estamos hablando son de los cambios estructurales. Y los cambios estructurales, que son el objeto fundamental de la planificación, solo pueden estar en dependencia directa de aquel que está encargado de decidir sobre esos cambios en lo fundamental, que es las perspectivas de la nación en una perspectiva de mediano o largo plazo, que es el presidente de la nación. Esta es una tarea, la tarea de la planificación es una tarea intensamente política y por lo tanto solo puede corresponder al ámbito de la autoridad política del sistema de gobierno, que es el presidente de la nación, no de los ministerios de Hacienda.
Esta es una visión tecnocrática del proceso de planificación. El Ministerio de Hacienda tiene su tarea fundamental en lo que se refiere al logro y mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos que permiten un crecimiento sostenido de largo plazo, pero no sobre los cambios estructurales, esto es sobre el rumbo de la nación en las condiciones del siglo XXI, que solo pueden depender del único sistema de autoridad que hay en los gobiernos, que tiene la capacidad política de decidir, precisamente porque su origen es el de la legitimidad democrática, la única legitimidad que da en el mundo de hoy el voto popular, que es el presidente de la nación. Gracias. ¿Algún participante con alguna preocupación, pregunta? Bueno, todo quedó claro. Bueno, muchas gracias a nuestros expositores. Un aplauso para ellos, por favor.